El pasaje de hoy es Salmo 18, versículos 37 al 50. Leamos juntos. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Amén. Hemos estado meditando en las palabras del Salmo 18. El pasaje que hemos leído juntos hoy es su parte final. Si observan, el epígrafe del Salmo 18 dice lo siguiente. Al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo. Esto significa que David dedicó este cántico a Dios después de haber vencido en las continuas guerras contra sus muchos adversarios. Por lo tanto, podríamos resumir las palabras de este salmo en una frase: el cántico de victoria de David. En última instancia, el secreto por el cual David pudo vencer en medio de incesantes guerras y amenazas fue que Dios estaba con él. Dadas las circunstancias, la victoria de David no era, en absoluto, algo obvio o natural. ¿Cuál era la situación de David antes de esto? Si recordamos las historias del libro de Samuel, él sufrió innumerables ataques de sus enemigos. Incluso fue amenazado de muerte por su propio hijo, y superó en varias ocasiones el peligro de morir a manos de Saúl. De hecho, no habría sido de extrañar que ya estuviera muerto. Pero, ¿cómo se encuentra David ahora? Está entonando un cántico de victoria. Está cantando un cántico de triunfo. En los versículos 37 y 38, podemos ver que la situación de David, quien era perseguido por numerosos enemigos, ahora se ha revertido por completo. Él persigue al enemigo que huye, y lo hace con la firme determinación de no volverse atrás hasta destruirlo. Y finalmente, vemos cómo llega a someterlo. David se había convertido en un asombroso guerrero, capaz de cambiar las tornas. Sin embargo, David confiesa en los versículos 39 y 40 que todo esto fue posible solo porque Dios le dio la capacidad y luchó a su lado, permitiéndole revertir la situación y alcanzar la victoria. Específicamente en el versículo 40, él confiesa: «Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas». Traducido literalmente del idioma original, este verso dice: «Me has dado la nuca de mis enemigos». Suena bastante fuerte, ¿verdad? En el antiguo cercano Oriente, se dice que cuando terminaba una guerra, el rey de la nación derrotada se postraba en tierra, y el rey victorioso pisaba su cuello con el pie. Era un acto que demostraba ante todos la autoridad absoluta del vencedor, y que la vida del perdedor dependía de su misericordia. Y esa es la imagen que se utiliza en este pasaje. Significa que el sometimiento de David sobre sus enemigos fue total y contundente. Pero David insiste en que todo esto fue gracias a la ayuda de Dios. Veamos la situación de los enemigos. El versículo 41 dice que ellos, mientras eran sometidos, clamaron fervientemente por salvación. Pero el salmista registra que no hubo quien los salvara. La razón es clara. El único que podía salvarlos es Jehová Dios, el único Dios verdadero, pero Dios no estaba de su lado, sino del lado de David. Por lo tanto, por mucho que clamaran, no podían recibir ayuda alguna.
Ya era demasiado tarde para que recibieran el auxilio de Dios. Además, su búsqueda de Dios no era sincera. Al ver que sus propios dioses no tenían poder para ayudarlos, acudían a Dios como último recurso. Por lo tanto, era imposible que Dios escuchara esa oración. Finalmente, el versículo 42 registra que David los dispersó como el polvo y los pisoteó como el lodo. Después de su victoria, David compuso y cantó este cántico de triunfo. Este cántico no solo fue cantado por David, sino que muchas personas de esa época probablemente lo entonaron juntas al ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, se cantaba como un himno de alabanza cuando se reunían para adorar, tal como lo hacemos nosotros. ¿Qué habría en los corazones de las personas que cantaban esta canción? Imagínenlo. Realmente debemos confiar solo en Jehová Dios. Probablemente cantaron esta alabanza pensando, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades, de los ataques y las amenazas de los enemigos, cuando confiamos y esperamos solo en Dios, Él nos da la victoria. De esa manera, habrían reafirmado su fe en Dios y fortalecido su devoción. Al ver la humillación total de los enemigos de Dios, ¿quién se atrevería a confiar en otro Dios? Nosotros también, a lo largo de la vida, nos encontramos con diversas dificultades y ataques. En esos momentos, espero que recordemos que la batalla es del Señor y que podemos confiar solo en Él. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza y la capacidad para vencer a nuestros adversarios y finalmente hace que queden sometidos bajo nuestros pies. El cántico de victoria de David a Dios continúa a partir del versículo 43. David sigue alabando al Dios que lo salvó. Canta que Dios lo hizo rey de Israel, e hizo que los reyes de otras naciones vinieran a él, se postraran y le obedecieran. Esto no es simplemente David presumiendo o contando su propia historia heroica. En última instancia, es una confesión de que todo fue gracias a Dios. Está confesando y testificando que, por haber confiado y esperado solo en Dios, el pacto que Dios prometió en la ley de Moisés se cumplió a través de él. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Génesis capítulo 12, versículo 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él está experimentando el cumplimiento de estas palabras. Naciones que no lo conocían, vienen a él, se postran y se inclinan. En el fondo, no se están inclinando ante David, sino que se están postrando ante el Dios de David. David, con temor y temblor, alaba a ese Dios y da testimonio con su vida. Así es. Sabemos bien que la razón por la que Dios nos salvó y nos acogió en su seno es para que vivamos siendo un reflejo de su amor en el mundo. De la misma manera, Dios concedió la victoria a David porque éste confiaba en él. Esa victoria no fue simplemente un logro personal, sino la victoria de su nación. A través de ella, Dios le dio el triunfo, para que el Dios vivo fuera proclamado también a las naciones gentiles. En definitiva, Dios, por amor de su nombre, guía a todos los santos que lo siguen por sendas de justicia. Debemos depositar nuestra confianza en ese Dios. Espero que crean en el Dios que da la victoria cuando confiamos y esperamos en Él en medio de las dificultades. Además, espero que vivan con fe, anhelando el día en que, a través de la victoria que Él nos concede, todas las naciones y todas las personas a nuestro alrededor puedan ver a Dios. David se refiere a este Dios con las siguientes palabras en el versículo 46. «Viva Jehová», dice. Con esta exclamación, «Viva Jehová», está confesando que Dios es verdaderamente un ser vivo. Nosotros también confesamos que Dios está vivo. Al orar, no es difícil decirlo. Yo mismo oré hoy. Padre, Dios viviente. Sin embargo, me pregunto a mí mismo, ¿realmente creo y confieso que Dios es un ser vivo? ¿Y ustedes? ¿Creen verdaderamente que Dios está vivo? Si es así, la forma en que vivimos cambiará. En medio del sufrimiento y las dificultades, en medio de la tribulación y la persecución, en medio de la adversidad, nuestros pensamientos y elecciones serán diferentes. La razón por la que la gente se frustra, se desespera,
y abandona a Dios cuando llegan las dificultades es, probablemente, la idea de que Dios no intervendrá en su situación. La idea de que, aunque oren, Dios no los escuchará. En resumen, abandonan a Dios, se quejan de Él, y se frustran porque piensan que Dios no está vivo, sino muerto. Si estamos convencidos de que Dios está vivo, ¿cómo podríamos desanimarnos, frustrarnos y abandonar a Dios? Si Dios está vivo, cumplirá sin falta las promesas que ha hecho. Si Dios está vivo, protege a su pueblo, a los suyos, nos librará de la mano de nuestros adversarios, y por amor de su nombre, nos guiará por sendas de justicia, y nos hará una fuente de bendición. Si Dios está vivo, no podemos desanimarnos ni frustrarnos. David era una persona que creía y confesaba que Jehová vive. Su fe en el Dios vivo le permitió confiar en Él, incluso en medio del sufrimiento y la adversidad. Tenía la fe de que, aun en esas circunstancias, el Dios vivo se manifestaría y lucharía por él. Así como lo confesamos de palabra, espero que también podamos creer de corazón que Dios está vivo. Que la fe en el Dios vivo nos permita, en medio de los sufrimientos, las dificultades y las adversidades que enfrentamos, en lugar de desanimarnos o frustrarnos, experimentar a ese Dios que lucha por nosotros, que se pone de nuestro lado y pelea por nosotros. Ruego sinceramente que todos nosotros, en el camino de la vida que recorremos hoy, vivamos experimentando al Dios vivo, al Dios que lucha por nosotros.